Etxian jeiki naizu arte honian, tanke bat topatu du neure kafesnian. Ez dakit zer daukagun, bake ala gerra, baina nik bada espadan egin dut puzkerra. Hurra, hurra, fandangua, hortxe duzu fandangua, geure gustukua. Se hace saber, se hace saber, se hace saber. Egunon, Arratsaldeon, Gabón, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos los voceros de Euskal Herria para seguir sorprendiéndonos con lo que nos cuenta un personaje que sabe mucho de economía y que piensa por su cuenta, que son dos cosas, es un tándem sorprendente, ¿a que sí? Uy, sí, totalmente. Yo cada vez que lo oigo digo, bueno, va soltando perlas por todos los lados, en cada frase, y como él dice, o sea, yo hablo de lo que sé, de lo que no sé, pues digo, pues no sé, lo tendré que estudiar, ¿no? O sea que en ese sentido también me parece con mucho fundamento, muy fiable. Sí. ¿Qué? Adrián Celaya, claro. Bueno, que no has dicho quién es, Adrián Celaya. Claro. Adrián Celaya, ya le tienen que conocer todos ustedes. Es nuestro economista de cabecera. Sí. Bueno, pues seguimos con la entrevista que presentamos ya el programa pasado, una entrevista que nos duró pues más de una hora y que, bueno, hemos fragmentado en 3 programas, esta es la segunda, y que, igual que la anterior, no tiene desperdicio. Vamos a empezar con él. Bueno, a ese propósito, bueno, como dices, existe esa economía corporativa neoliberal, existe esa economía centralizada o capitalismo centralizado ruso, chino y lo que venga, ¿no? A veces parece más eficiente incluso, por lo menos el chino, desde luego. Yo hace poquito veía la noticia del puente de Baltimore, ¿no? Que se había caído y se estimaba que en 10 años lo iban a reconstruir. Creo que eran 10 años o algo así. En cambio, los chinos son capaces de hacerte un puente muchísimo más largo de Macao a Hong Kong en muchísimo menos tiempo. O sea, evidentemente son más eficientes. Estamos hablando de la economía de Estados Unidos para reconstruir un puente en su país frente a la China para hacer un puente en su país. O sea, digo, joder, pues al final son más eficientes los chinos, incluso tecnológicamente parece ser. Sí, bueno, vamos a ver, si vamos a buscar desde el punto de vista económico características fundamentales de estos países emergentes, vemos que son países de ideologías distintas, que tienen religiones distintas, culturas distintas. Entonces, cuando analizamos los aspectos comunes, nos encontramos primero con lo que hemos comentado antes, ¿no? Un criterio básico de gobiernos por encima de las corporaciones. Claro. Bueno, esto es muy importante porque esto permite a los gobiernos trabajar para los ciudadanos. Permite, no lo asegura, pero permite, ¿no? Cosa que si los gobiernos están por debajo de las grandes corporaciones, ya sabemos para quién están trabajando, ¿no? Y hay un segundo aspecto muy importante, que es que está relacionado con esto también, seguramente. Es la gestión en el ámbito empresarial de lo que debe ser público y privado. Y ellos parten, pues en el caso de China o Rusia, de regímenes anteriores en los que el modelo de empresa pública era el modelo dominante, ¿no? Por razones incluso ideológicas, ¿no? Y han superado esa etapa y ahora están en una situación en la que analizan con una tremenda objetividad en cada caso si desde el punto de vista del interés general es mejor que un sector o una empresa sea pública o sea privada, ¿no? Y nosotros no tenemos esa capacidad. Tuvimos un sector empresarial público importante en la posguerra en toda Europa, pero con el neoliberalismo no solo privatizamos masivamente este sector público empresarial, sino que por razones ideológicas hemos tenido una especie de lavado de cerebro que nos ha llevado a todos a pensar, y yo me incluyo también, que las empresas públicas no funcionan. No funcionan y punto, ¿no? Y esto no es así. Y no es así, y hemos visto que hemos caído en un error estratégico impresionante en este sentido,
Yo diría que por 3 motivos. El propio fracaso del modelo neoliberal nos está diciendo, bueno, si este modelo fracasa y uno de sus pilares eran las privatizaciones masivas, hay algo que revisar ahí, ¿no? Una segunda razón son los países emergentes, que hemos visto que pensábamos que los sectores públicos empresariales que tenían eran restos de su pasado socialista, digamos, pero ahora vemos que no, que están manteniendo y consolidando y reforzando esos sectores públicos empresariales, ¿no? Y un tercer argumento también relacionado con los países emergentes es que a través de empresas públicas están consiguiendo posiciones de liderazgo a nivel mundial en sectores estratégicos claves. Hablo del sector bancario, financiero, sector de armamento, sector aeronáutico, sector de transportes, etc. Y lo están haciendo con grandes empresas públicas. Entonces, hay razones evidentes, conceptuales y, de hecho, para que nosotros mismos nos repensáramos todo lo que hemos hecho en este proceso de privatizaciones, ¿no? Pero nos va a costar muchísimo, porque estamos todos impregnados de ese prejuicio ideológico y porque además hemos perdido el know-how de gestionar empresas públicas. No sabemos hacerlo, ¿no? Tenemos que volver a aprender. Pero estos países tienen una ventaja estratégica impresionante, ¿no? Incluso ahora hay un caso muy claro, es el del sector armamentístico, ¿no? Vemos cómo Estados Unidos, que gasta en armamento casi tanto como las 20 potencias siguientes, ¿no? Pues resulta que está en un fracaso tras otro en sus proyectos armamentísticos, ¿no? Y un fracaso tras otro con proyectos que salen mal, con proyectos que son 10 veces más caros que lo que debieran, etc., ¿no? ¿Qué hay detrás de esto? Pues en buena parte un fracaso del sistema de gestión a través de grandes empresas privadas, ¿no? Es decir, en los países emergentes que se han adelantado ya hace tiempo tecnológicamente, sobre todo Rusia y después China también, fundamentalmente, no únicamente, pero fundamentalmente son grandes empresas públicas, ¿no? ¿Pero qué está pasando en Estados Unidos? Pues que esas grandes empresas privadas tienen, de hecho, comprado al ejército y al gobierno de Estados Unidos, ¿no? Entonces, los generales norteamericanos, cuando se jubilan o cuando dejan el ejército, ¡pum!, inmediatamente se les coloca en estas grandes empresas privadas, que además gastan enormes recursos en lobby, ¿no? En lobby con el Congreso, con el Senado, con los candidatos electorales en cada momento, ¿no? Con lo cual, ¿qué pasa? Pues que se hacen proyectos que no se tendrían por qué hacer, que se hacen proyectos mucho más tarde de lo que se deberían hacer, que se hacen proyectos muchísimo más caros de lo que deberían ser. Y esto ha degenerado de forma radical, ¿no? Por un sistema, ese que llaman el complejo militar industrial, que es incontrolable en Estados Unidos, ¿no? Y claro que salvo un cambio político radical no son capaces de controlarlo, ¿no? Pero bueno, esto es importante, que esto no nos lleva a una posición ideológica contraria de mitificar la empresa pública, ¿no? Estamos hablando sobre todo de grandes empresas, porque lo que son normalmente ventajas de las empresas privadas con respecto a las públicas se manifiesta muy claramente en las pequeñas, ¿no? En los autónomos, en las pequeñas y en las medianas empresas. Esas ventajas, pues, de flexibilidad, cercanía al contexto y tal, pero esas ventajas se van diluyendo a medida que las empresas crecen, ¿no? Y empiezan a tener los problemas de burocratización, lejanía de realidad y tal, en cualquier tipo de gran empresa, en las públicas o en las privadas, ¿no? Y al contrario, en las grandes empresas privadas te aparecen esos problemas de utilización de sus recursos para influir sobre el entorno, ¿no? Para abusar de su poder económico, de su poder político, etc., ¿no? Entonces, esto, ya digo, en los países emergentes está siendo para ellos, yo creo que una enorme ventaja estratégica el gestionar este tema con objetividad, ¿no? Analizar, ¿este sector es mejor que sea privado o público? Pues público o privado, ¿no? Y nosotros eso lo hemos perdido, ¿no? Bueno, pues si en el sector armamentístico, que es la joya de la corona del desarrollo económico, industrial y tal, en Estados Unidos... Y gasta tanto como los 20 siguientes países juntos. Sí, o sea, exactamente. ¿Qué cifras?
Exacto. Ahí está, sí, la mitad del presupuesto de Estados Unidos, ni más ni menos. Pues si ahí resulta que se está evidenciando que el modelo de gestión privada, la privatización, ponerlo en manos privadas, está siendo ineficiente, está siendo caro, está siendo todo esto, pues imagínate en lo demás, ¿no? Y es que así pasa, o sea, bueno, hemos vivido nosotros, nuestra generación, ver cómo se ha privatizado todo, que eso iba a ser más eficiente, tal y cual, y bueno, pues mira, se está privatizando la sanidad, ya vemos cómo va. No va mejor porque esté en manos privadas, ni la educación, ni muchísimas cosas, ¿no? Incluso a nivel de esto, ¿no? Y lo que vemos es que parece ser que el otro modelo, ese modelo de empresa pública, ya de capitalismo, pero controlada por el Estado, que en principio mira por el bien común, que así debe ser, pues es más eficiente, ¿no? Y si es que no tienes que gastar en sobornar, en puertas giratorias, en manejar a los políticos, oye, pues que es una ventaja económica grande, ahorran mucho. Claro, y bueno, y lo puedes gestionar de una manera mucho más aparentemente centralizada. Yo quiero poner el ejemplo de las empresas de limpieza. Uh-huh. Siguen limpiando, sí, pero la esclavitud hacia los empleados de las empresas de limpieza es muchísimo más feroz que cuando lo gestionaba lo público. Pero yo te voy a decir el ayuntamiento, el tal, sí, el cual. Pero te voy a decir algo más. Es que desde que se han privatizado todo, no ha sido ni más eficiente y sobre todo ha sido mucho más caro. Sí, más todo caro, lo que se ha privatizado también, es más caro. Y no especialmente más eficiente. O sea que... Y aprietan demasiado a los empleados. Exacto. O sea, todos nos acordábamos lo que nos costaba antes el teléfono, la luz, el agua, la vivienda, la sanidad y tal. Y todo es más caro desde que se ha privatizado, o sea que como dice, bueno, también hay que saber, y como dice Adrián, ¿no? Lo malo es que ya no sabemos gestionar lo público. Ya no, tenemos ahí un chip metido de que esto no va a funcionar, claro, y tal. Pero eso no. Yo soy de los que se creyó y opinó también como si supiéramos algo, ¿no? De que las empresas públicas no funcionan porque las empresas públicas el jefe es un funcionario viejo que no sabe nada, que tal. Igual han funcionado, ¿eh? Sí, también depende cómo se gestionen, sí, efectivamente, sí. Que no sean como las empresas públicas que vemos ahora en Venezuela, que es para coger y coger y absolutamente ineficaz. Claro, ese modelo desde luego no funciona, está claro, ¿no? Uh-huh. Pero creo que, claro, depende de otras cosas. De eso va a seguir hablando. Sí. Somos ya 8.000 y pico millones de seres humanos en este planeta. Estamos hablando de economías, de desarrollo, y bueno, tenemos el modelo de las economías en los países ricos, con que tenemos derechos laborales, que tenemos sueldos más altos, jornadas de trabajo teóricamente más cortas, teóricamente, igual hay que analizarlo eso bien, ¿no? Y, o sea, que estamos con una posición privilegiada frente a los países emergentes, que en parte son emergentes porque su mano de obra es muy barata, porque trabajan jornadas de 12 horas, yo he oído en China o más, y tal y cual, pero que también se están desarrollando. Y en ese desarrollo ellos también van entrando en la dinámica de la vida del hombre económico, del estrés, de todo esto. Ya pensando en los seres humanos, ¿no? Luego está la robotización. ¿Cómo se podrá hacer en este planeta, ¿no? Para que podamos vivir sin estar esclavizados
me da igual por la empresa pública centralizada o por la corporativa o por la otra, ¿no? O sea, finalmente, igual que dices de la mujer, ¿qué ha pasado con la mujer, ¿no? que se incorpora al trabajo para luego trabajar 40 horas y luego encima en casa también? Pues en el desarrollo tan grande de estos grandes países que tienen 1.000 millones de habitantes, ¿no? Uno y otro y otro. O sea, ¿qué nos va a pasar como humanidad en esta vorágine de desarrollo, de cada vez más, de más productividad, de más consumo, de más todo? O sea, ¿hacia dónde vamos? Porque no todo es cuestión de tener buenos resultados económicos, ¿no? O sea, ¿cómo se puede conseguir una economía de rostro humano o algo así? Que también los economistas os lo habréis planteado muchísimo, me imagino, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo creo que, sobre todo en las últimas generaciones, hemos desarrollado en Occidente, fundamentalmente, los ciudadanos, una posición cada vez más de resistencia o desconfiada frente al desarrollo económico, frente al avance tecnológico, etcétera, ¿no? Y eso es, yo creo que en buena parte, precisamente porque ese desarrollo económico y el avance tecnológico han estado gestionados permanentemente en base no a intereses generales, sino a intereses corporativos, ¿no? Y entonces, claro, esto es lo que nos hace desconfiar. Claro. Diciendo, ¿a dónde nos lleva esto? ¿Y esto para qué? ¿Y qué mejoramos con este avance tecnológico o con el otro, ¿no? Claro. Pero claro, si no hubiera sido así, si no es así, claro, yo creo que es muy importante que no perdamos la confianza en el desarrollo social y económico, ¿no? Vamos a ver, si miramos a los países emergentes que tú comentabas, ¿no? Hombre, China, por ejemplo, en las primeras décadas de ese desarrollo, pues ha sacado a 850 millones del hambre, ¿no? De la pobreza extrema, ¿no? En resultados absolutamente distintos de otros países en desarrollo, ¿no? Eso ya en sí mismo es muy importante, ¿no? Sí, sí. Pero luego hay otros factores que, por ejemplo, tú has mencionado el tiempo de trabajo, ¿no? Es decir, nosotros podemos decir que se cuestiona, digamos, el PIB como objetivo, pero no deberíamos cuestionar tanto la productividad. Es decir, el que seamos capaces de, con el mismo esfuerzo, hacer más, producir más bienes y servicios. Otra cosa es luego que ese debería ser el objetivo de la economía, ¿no? Es decir, hacernos más capaces, más fuertes en ese sentido, ¿no? Como seres humanos, ¿no? A través de formación, de avance tecnológico, etcétera, ¿no? Otra cosa es luego qué hacemos con esto, porque eso luego se puede utilizar si necesitas más bienes para producir más bienes, si necesitas más servicios para producir más servicios, pero también para trabajar menos, produciendo lo mismo, ¿no? Sí, claro. Pero claro, esto, por ejemplo, que era lo que pensábamos que de alguna forma estaba pasando, que históricamente íbamos a ir trabajando cada vez menos, resulta que no ha sucedido así, ha sido lo contrario, ¿no? Es decir, por este tema que es tan importante del proceso de cómo se ha incorporado a la mujer al mercado de trabajo, primero ha sido un desastre para las mujeres, porque las ha convertido en esclavas durante generaciones, pero claro, esas 40 horas añadidas, ahora en la medida en que se van repartiendo pues, entre hombres y mujeres, pues afecta a los dos, ¿no? Y cuando hay hijos, pues inevitablemente afecta a los dos, ¿no? Entonces, esto ha privado en buena parte del tiempo libre a todas las nuevas generaciones y ha provocado un hundimiento demográfico mucho más allá de donde hubiera sido de lo que hubiera sido una evolución natural, ¿no? Que entonces, ¿cuál es el problema? Que necesitamos, sobre todo, élites, vamos a decir, élites políticas fundamentalmente, que estén mirando a los ciudadanos. Pero es que nuestras élites políticas en la Unión Europea, si se quiere, fundamentalmente, en absoluto se han preocupado de estos temas, pero no de una forma accidental. Es que estos temas, los más importantes, nunca han estado en la agenda. Y si alguien los ponía encima de la mesa, eso era políticamente incorrecto. Entonces, esto es lo que nos revela muy claramente, vamos a decir, las malas intenciones, ¿no? Porque no es que se hayan equivocado con unas políticas o con otras, ¿no? Es que los grandes temas siempre han estado en el cajón y siempre nos han sacado temas de segundo, tercero, cuarto nivel para tenernos entretenidos y los grandes temas dejarlos fuera, ¿no? Y claro, esto es algo, por ejemplo, el tema demográfico, ¿no? Claro, ahora se habla de que nudo desastre demográfico, que si para la mano de obra, para las pensiones, para no sé qué. Oye, pero es que esto no es de ahora. Esto empezó hace 50 años. Y tenemos ahí documentos clarísimamente redactados en las grandes fundaciones norteamericanas
planteándose objetivos de que la natalidad avance por debajo de los niveles de reproducción, ¿no? Por debajo del 2, ¿no? Entonces esos documentos se aplican y la natalidad se hunde ya en los años 70 y no se hace absolutamente nada. No se hace absolutamente nada durante 40 años, ¿no? Como el tema del endeudamiento que hemos comentado antes, ¿no? Estamos en un sistema que no es capaz de mantenerse por sí mismo, simplemente con más deuda, más deuda, más deuda, más deuda, y nadie hace nada al respecto, ¿no? Pues es evidente que tenemos unas élites que no están pensando en los ciudadanos, y eso es lo que necesitamos. Unas élites políticas que primero, que para que puedan pensar en los ciudadanos estén libres de ese control corporativo, hay que cortar esa relación entre grandes corporaciones y élite política y luego plantearles a los ciudadanos, esas élites políticas, qué es lo que necesitamos. ¿Necesitamos más desarrollo? Pues más desarrollo. ¿Necesitamos trabajar menos? Pues trabajar menos, ¿no? Entonces, pero para que eso se pueda analizar con objetividad necesitamos cortar esa relación. Necesitamos cuidar a los abuelos. Cuidar a los abuelos. Por ejemplo. Sí, sí. Que son, No, cada por vez ejemplo, hay más. Por ejemplo, esos dos retos, el demográfico y el sobreendeudamiento, pues difícilmente se pueden resolver sin una caída, ¿no? Sin una caída de alguna forma. En teoría siempre decimos, bueno, pues en vez de una caída económica, pues mejor que se vaya amortiguando con crecimientos de la productividad que no se trasladen a crecimiento económico, sino a trabajar menos horas, por ejemplo, ¿no? Pues, pero bueno, eso es decirlo es fácil, conseguirlo en la práctica va a ser más complejo, ¿no? Entonces estamos en una situación de auténtica caída histórica de Occidente, ya no solo por el empuje de los países emergentes, sino porque nuestro propio sistema se hunde, pero es que encima no hay propuestas encima de la mesa para resolver los problemas, ¿no? Están los que en teoría son élites políticas de izquierda, derecha, centro, están todos ellos en la práctica controlados por las mismas élites, discutiendo por temas terciarios o secundarios, y los grandes temas no se ponen encima de la mesa, con lo cual no tenemos buenas perspectivas a muy corto plazo, diría. Yo creo que como consecuencia seguramente de ese choque geopolítico, ese replanteamiento de la estructura política europea necesariamente va a venir, ¿no? Y claro, a eso es también a lo que le tienen miedo, como hemos dicho antes, esas élites occidentales. Lo sospechoso que es lo que pensamos, como pensamos, es que me he sentido muy, muy identificado con que existió un plan de bajar la natalidad hacia los años 70 o así, y en los 80 pues pensábamos por nuestra cuenta que eso de los hijos, pues un hijo, y si era, ¿por qué teníamos que hacer nuestra vida? Porque yo quiero hacer mi vida. Todas estas cosas estaban inducidas por un plan que nos domesticaba así. Pues sí, y a las consecuencias nos remitimos, ¿no? Ya estamos con una Europa absolutamente envejecida. Bueno, China por la política del hijo único le pasó lo mismo. Todo el planeta en globalidad está disminuyendo su natalidad. Como ha dicho él, en parte por la incorporación de la mujer al trabajo, todas esas horas. Claro, si tú trabajas 8 horas, la mujer trabaja 8 horas, pues a ver cuándo vas a poder cuidar un poquito a los chavales y todo lo demás. O sea, se dificulta todo. Si la vida se encarece y necesitas 2 sueldos para vivir y no te llega, pues todo es así. Pero bueno, pues eso que nos dice, ¿no? Que bueno, pues que se ha creado esa desconfianza hacia eso, pero es lógico, joder, es que vemos que las élites políticas, los que teóricamente nos gobiernan, están todos bajo el ala de las corporaciones, sí, y que hacen lo que el interés es lo que hacen todo en función del interés corporativo, no en nuestro interés. Es cada vez más evidente, ¿no? El tema de las deudas, si un país tiene una deuda superior a su Producto Interior Bruto, como son estos países, pues es como si tú tienes una deuda superior a todos
lo que ganas en el año, pues consigues pagar intereses. Si es que tienes gastos extras, te sobreendeudas, pero eso en una economía doméstica es inviable y exige soluciones urgentes, cosa que no se hace en la economía del país, ¿no? Claro, y es lo que él dice, ¿no? Si esa productividad, ese desarrollo económico lo utilizas para mejorar la calidad de los servicios, para mejorar la cantidad de bienes que puedes tener, para disminuir las horas de trabajo, bien, pero si lo estás utilizando para engordar más y más y más al gran capital, como está pasando con todas las crisis, que cada vez hay más pobres y los ricos son más ricos y son menos porcentualmente, pues claro, por ahí vamos a donde vamos. Entonces dices, ¿para qué quiero esto, no? Sí. O sea, ¿en qué me beneficia a mí como ciudadano, no? Y ves que están todos comprados, o sea... Es que, porque esos son los temas que dice, bueno, serán estos y bastantes más, que dice que se quedan en el cajón. Claro, sí, ves que los políticos hablan de... Nunca salen. Los grandes temas no salen, efectivamente. Nunca salen, se habla de ellos, pero solo como eslogan electoral, luego se olvidan rápidamente. Luego hacer lo que interesa al gran capital y punto pelota. O sea, así es. Bueno, vamos a seguir, Sí. que hay muchas más cosas. Hay como un pánico silencioso, silenciado, de las personas que se llama inteligencia artificial. Eso porque hay pavor a que económicamente nos cambien, nos deje sin función económica en general y que sean 4 los que hagan todo. Bueno, vamos a ver. Lo que pasa es que pánicos de ese tipo han existido desde hace 200 años. Ya cuando empiezan a aparecer las primeras máquinas, se producen los movimientos contra el maquinismo, etc. Todos los avances tecnológicos tienen, en principio, a largo plazo, unas posibilidades o abren posibilidades de mejora social, pero hay que saber gestionarlos, ¿no? En el principio en sí mismos no son ni buenos ni malos. Si damos por supuesto que se van a gestionar en base al interés general, siempre van a ser positivos, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Bueno, un miedo similar al de la inteligencia artificial se abrió con todo el contexto de la cuarta revolución industrial. Hace unos años se hablaba de la digitalización, se hablaba del 60% de la población va a ir al desempleo. Bueno, esto no ha sucedido, ¿no? Pero es que esos mensajes alarmistas parten siempre de que puede haber o va a haber una mala gestión de esos avances, ¿no? Por ejemplo, con la digitalización y la robotización, ¿no? Yo recuerdo que, y lo hemos comentado más de una vez, ¿no? En una televisión del País Vasco, ¿no? En 2 semanas seguidas nos llaman un día diciendo, oye, que ha salido un informe hablándonos de los enormes retos que tenemos como consecuencia de la demografía, ¿no? Porque no va a haber gente para trabajar. Bueno, entonces discutimos de ese tema y una semana después nos llaman para decir, oye, ha salido un informe, creo que era del BBVA, diciendo que el desastre que nos viene con la digitalización, porque con la robotización pues nos vamos a quedar sin puestos de trabajo. Oye, pero vamos a ver, ¿tú no te acuerdas de lo que me dijiste la semana pasada? Pues son cosas absolutamente contradictorias. Dice, ¿por qué no te planteas que la robotización puede ser una forma de hacer frente al problema demográfico? Por ejemplo, esto en China lo tienen perfectamente analizado. Es decir, en estos países hacen un análisis mucho más objetivo de la realidad y de los retos, ¿no? Aquí estamos tras todas las noticias o los análisis económicos se convierten en amenazas mediáticas, ¿no? En discursos mediáticos, ¿no? Pero bueno, pues, ¿qué dicen en China? Bueno, están impulsando la robotización, están apostando mucho más que nosotros por la robotización y tienen claro, diciendo, bueno, con esto incrementamos la productividad, conseguimos que la gente viva mejor, podemos conseguir también empezar a trabajar cada vez menos y además hacer frente al reto demográfico, que ellos también lo tienen por otras razones, ¿no? Pues
Pues bueno, eso es lógico. Es decir, desde el punto... Pero claro, otra cosa es que digamos, no, es que invertimos en robotización, pero los resultados los dejamos en manos de los inversores. Pues te puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero claro, tú tienes que asegurar que estás en un país en el que los gobiernos aseguran que el avance tecnológico se gestiona en función del interés general. Si hay que utilizarlo para incrementar la productividad, se incrementa la productividad. Si hay que utilizarlo para que todos trabajemos menos, pues se obliga a las empresas a gestionarlo de tal forma que todos trabajemos menos, se reducen las horas de trabajo, se toman las medidas que haya que tomar, ¿no? Pero yo creo que en principio estamos en un contexto en el que si dando por supuesto que los gobiernos van a hacer lo que tienen que hacer para defender el interés general, los avances tecnológicos van a ser siempre positivos, ¿no? Hay, sobre esto que comentabas de la inteligencia artificial, hay análisis muy divertidos, ¿no?, sobre en qué medida ese concepto, por ejemplo, pero se habló también con el tema de la robotización, ¿no? Vamos hacia fábricas sin trabajadores. Y esto bueno, pues por ejemplo, hay muchos análisis describiendo cómo el capitalismo es imposible con fábricas sin trabajadores. Es decir, esto supondría el fin del capitalismo, ¿no? Porque supondría que desaparece el valor añadido de la empresa, ¿no? El valor añadido solo se crea si hay trabajadores en esa empresa. Si no hay trabajo, no hay valor añadido, con lo cual el mercado no te paga más por las inversiones que has hecho que lo que tú has pagado por esas inversiones, ¿no? Desaparece la rentabilidad de las inversiones capitalistas, ¿no? El capitalismo necesita trabajadores, ¿no? Pero bueno, ese es un análisis muy divertido, pero en paralelo, ¿no? Bueno, el mensaje ya empieza a ser recurrente, pero es que es la utopía, joder, es lo que es el pensamiento utópico de Adrián y de tantos, ¿no? Es decir, bueno, sí, vale, desarrollo económico, digitalización, robotización, aumento de la productividad, aumento de la eficiencia, para el interés general. Para el interés general, simplemente así, para el interés general, no para engordar unos bolsillos, para aumentar el poder de ciertas élites, se llamen corporaciones o se llamen lo que se llamen, me da igual, o gobierno dictatorial, o sea, por favor, por favor, con lo que decía yo antes en la pregunta, economía de rostro humano, ¿cuándo, por favor? Es que eso, interés general, cuando quienes gobiernan están puestos y están colocados y están promocionados por las grandes élites, que son las que pagan para las campañas, para todo. O sea que la palabra interés general la repiten mucho y casi lo ves como inviable en este contexto en el que estamos, ¿no? Bueno, pero se ve que Adrián, no sé, aunque como analista ve que es casi imposible, todavía sigue apostando, ¿no? Sí, claro, sí. Porque vamos, hace falta eso, pero la cosa está verde. Bueno, vamos con la última pregunta, que tenemos un preguntador sorpresa. Creo que nuestro cámara quería hacer una pregunta, tenía ganas de hacer una pregunta. Yo tendría muchas preguntas, pero, o sea, hablando de esas supuestas bondades, por ejemplo, de China, de cómo gestionan como país los recursos y la manera de evolucionar su economía, también a la par va un movimiento de control poblacional, de moneda digital, que también te quería preguntar por eso, por los CBDCs, que está llegando a Europa y el Banco Central y los bancos centrales lo quieren implementar sí o sí. Esa retirada del efectivo para ese mayor control de la economía de las personas, es que eso ya está muy implementado en China con el crédito social, cómo ellos funcionan. O sea, el control chino sobre las personas es brutal. Por otra parte, gestionan, parece ser, un poco mejor los recursos. En Europa, ¿por qué por qué las élites o ese capitalismo o esas macroempresas, ¿dónde quieren llegar? Porque evidentemente tú estás hablando de que, bueno, hay un poco de confrontación, de miedo, de los BRICS que están cogiendo auge, pero ellos tienen un plan, ¿no? Esto no es que nos vamos al carajo, perdón, porque lo han hecho mal, como que hay una intención clara de que nos vayamos a algún sitio, que sea a lo mejor un pozo profundo, donde
haya un reseteo de cómo se hacen las cosas, a donde pidamos por favor que nos den la moneda digital para que no nos roben, donde pidamos por favor que nos encierren en barrios de 15 minutos para que no contaminemos el planeta y podamos seguir muchos... O sea, como hacerle creer a la población quizá que necesitamos de unas medidas restrictivas de libertades y de tal por la seguridad, por la salud, por la supervivencia, por un montón de cosas, ¿no? O sea, esas dos cosas están tanto en los nacionalistas, digamos, los que promueven más la nación que la corporación, y en los globalistas que promueven más. O sea, en las dos cosas, en las dos partes, o en esas dos facciones de poder, digamos, que luchan por llevarse el gato al agua, existen cosas muy parecidas como ese control. Bueno, si quisieras hacer un repasito de todo eso. Sí, empezando por el tema de China, si te parece, ¿no? Bien, bueno, en principio yo os he dicho que desde mi punto de vista una característica fundamental, diferencial de estos países con respecto al nuestro es que los gobiernos por encima de las grandes empresas. Pero eso no quiere decir que luego esos gobiernos sean o no democráticos, sean o no liberales, etcétera, ¿no? Esto sí les permite desarrollar, digamos, políticas a partir de los ciudadanos, a favor de los ciudadanos, pero no lo asegura, ¿no? A partir de ahí, ¿cómo se organizan esos gobiernos? Pero claro, ahí incide también la tradición de cada país, ¿no? Y claro, a la hora de valorar lo de China, tenemos que ver de dónde parte. Claro, China no ha habido nunca democracia. Bueno, no sé si utilizar la palabra democracia es correcto porque aquí tampoco, ¿no? Pero esto habría que explicarlo un poco más. No ha habido nunca es lo que nosotros llamamos derechos humanos, ¿no? O libertades civiles, ¿no? Entonces, ¿es ahora China con estas medidas, vamos a decir, electrónicas, etcétera, más opresiva que antes? No creo. No creo. Es decir, ellos en principio están en una situación de avance socioeconómico, de aumentar derechos de los ciudadanos. Hay algunas de esas medidas que se pueden interpretar como control, pero no creo que en China sea de mayor control, en realidad. Es decir, estamos hablando de un sistema, desde el punto de vista de las categorías políticas que utilizamos nosotros, que es una dictadura. El poder asignado fundamentalmente al Partido Comunista, ¿no? Vamos a ver, este tema de las monedas digitales. Bueno, con respecto a China, sí hay que decir que tenemos que valorar las medidas que se adoptan en China o cualquier otro país desde su perspectiva, de si son buenas o no para China, ¿no? Que eso no quiere decir que sean buenas para nosotros. Dicen, es que en China tal, ojo, pero esto a lo mejor algo que para nosotros es un paso atrás, en China o en otros países en desarrollo puede ser un paso adelante. Entonces yo creo que ese, vamos a decir, respeto cultural es importante, ¿no? Para que podamos analizar con objetividad las cosas, ¿no? Este tema de las monedas digitales, bueno, efectivamente tiene las dos caras, pero hay por un lado un shock monetario que tiene un origen tecnológico y también un origen geopolítico, y luego tiene ese riesgo de utilización de esas monedas para el control, ¿no? Ese riesgo existe porque estamos en una situación muy difícil. No creo que sea un riesgo preocupante en China por su tradición. Aquí lo es porque partimos de una situación de libertad importante en cuanto a esas libertades civiles, pero que han sido libertades civiles que han sido compatibles con un régimen en realidad no democrático. Porque, claro, ¿qué quiere decir democracia? Democracia quiere decir literalmente gobierno del pueblo, ¿no? Si hemos dicho una y otra vez que las grandes corporaciones tienen una influencia desbordante sobre los gobiernos, quiere decir que en realidad no es el pueblo el que gobierna, ¿no? ¿Y esto cómo es posible? Si hay elecciones, pues sencillamente pues esas grandes corporaciones controlan, financian a los partidos políticos, controlan los medios de comunicación, controlan la industria cultural, controlan las universidades y así controlan la opinión pública. Entonces saben que no hay problema porque vayamos a votar, porque ellos condicionan lo que vamos a votar o no, ¿no? Entonces, mientras tengan así condicionado la opinión pública, no tienen ningún problema para que ese control oligárquico sea compatible con esos formalismos electorales, digamos, ¿no? Bien, pero sí es cierto que ha habido una tradición
que aunque digamos que no es democrática, hay una tradición de respeto a los derechos civiles, que es un activo importante en sí mismo, ¿no? Pero también la realidad es que los derechos civiles, o los derechos humanos, si se quiere, tienden a respetarse en las situaciones de estabilidad, pero no tienden a cuestionarse en las situaciones en las que la estabilidad desaparece, porque el poder se siente en riesgo. Y esta es la situación actual. Entonces ya llevamos muchos años en los que el poder nos está lanzando una amenaza tras otra de poner en cuestión los derechos civiles, precisamente por esto, porque ya hace 20 años aproximadamente, sobre todo a partir de la crisis del 2008, que ellos han visto en riesgo su poder por 3 razones. El estancamiento del modelo económico, han visto que ese modelo económico lleva al colapso, y entonces dicen, o diseñamos un modelo distinto o esto va a estallar en un momento determinado. Si estalla, necesitamos el control. Necesitamos tener controladas las bases fundamentales de que ante un estallido no perdamos el poder, ¿no? El segundo, el riesgo geopolítico que ellos identificaban con Rusia y China y que ahora es mucho más evidente después de ese estallido del año 2022. Y un tercer riesgo que era Internet. Internet, que ya a principios del siglo era algo embrionario pero creciente. Y decían, bueno, desde los años 90, con la caída con el final de la Guerra Fría, se produce una privatización de medios de grandes medios de comunicación y una concentración de los grandes medios que les permitió a las grandes corporaciones ya un control ideológico casi total de Occidente. Ya los conceptos de izquierda, derecha, centro se mantienen, pero ya no reflejan opciones realmente diferentes, ¿no? Son matices dentro del mismo esquema socioeconómico, cultural, etcétera, ¿no? Pero entonces ellos se dan cuenta también de que a través de Internet, aunque sea de forma embrionaria, pueden empezar a perder el control de la población, ¿no? Entonces, a esos 3 riesgos han intentado hacerles frente en los últimos años. Y con Internet ya lo hemos visto enseguida, ¿no? Primero crearon las redes sociales para controlar Internet, que no surgen por sí mismas, sino surgen por pactos entre las grandes corporaciones y los servicios de inteligencia, ¿no? Facebook, Telegram. Facebook, etc. Y luego ya en una siguiente fase con censura, una censura creciente en Internet, primero con el pretexto de que, bueno, estas grandes corporaciones son corporaciones privadas, pueden censurar, diciendo algo absolutamente, vamos a decir, engañoso, ¿no? Pero es que en los últimos años ya, a medida que crece el pánico, ya son los gobiernos, es el Parlamento Europeo el que dice, no, hay que censurar. Y hay que censurar esto y esto y esto y esto. Y además ellos mismos los que amenazan a las redes sociales con que vamos a ir a por ti si no censuras, ¿no? Con lo cual se está perdiendo ahí la vergüenza cada vez más, ¿no? Eso con respecto a Internet es clarísimo. Pero luego además vienen este tipo de amenazas ya por razones incluso ecológicas, se dicen, ¿no? Pues hay que controlar lo que comemos o lo que no comemos, hay que controlar la huella de carbono, ¿no? Está diciendo, pues incluso estas monedas digital que mencionabas tú puede ser un instrumento para controlar la huella digital. Dice, pues mira qué bien, ¿no? Dice, efectivamente, hay pocas cosas que se puedan hacer con esas monedas digitales que no se puedan hacer ahora, desde un punto de vista técnico, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? Es decir, la diferencia fundamental, el euro y el dólar actuales también son fundamentalmente digitales. Los manejamos a través de apuntes contables de carácter digital, ¿no? Pero la diferencia es que el euro digital y el dólar digital van a estar gestionados a través de cuentas que vamos a tener en el Banco Central Europeo, que salen de los grandes bancos, ¿no? Y por eso ha habido también resistencias del sistema bancario a ese proceso, ¿no? Pero la gran diferencia es que también en las cuentas actuales pues se pueden establecer criterios de que los bancos remitan información, etcétera, ¿no? Pero la diferencia es que esas monedas van a ser solo digitales. Es decir, que no vamos a poder sacar dinero en efectivo, ¿no? Entonces, vamos a ver en qué medida avanza ese proceso, pero el riesgo es de que esas monedas digitales se utilicen precisamente como instrumentos de control para controlar, por ejemplo, con ese pretexto de la huella digital, si consumimos carne. ¿Quieren destruir el sector agroalimentario? Pues vamos a conseguir que la gente no gaste en carne o no gaste en estos productos y que solo compre lo que nosotros queremos que compren, ¿no? Pues... Es decir, que ellos intervendrían en el precio de la carne a través de la moneda digital. En
el precio o en castigar a los ciudadanos que compren carne. Vale, sí. Poner, estableciendo toda la carne que podía, ya no puedes comer. Limitar la cantidad de carne o poniendo impuestos en función de la carne que consume. O el CO2 que gasta según viajes más o Sí, menos. el CO2 está relacionado con estos productos, no con estos, etcétera, ¿no? Es decir, amenazas de estas se están lanzando expresamente. Entonces, ese riesgo existe. El riesgo existe en el momento en el que hay una élite que se siente en situación de pánico. Y si hay una élite que se siente en situación de pánico, va a estar dispuesta a utilizar todo tipo de medios, pues, hacia el exterior, de tipo guerra, de tipo guerras comerciales, y hacia el interior a través de recortes de libertades. Hay que estar preparados, evidentemente, para ese contexto, porque la realidad es que estamos en esa situación. Bueno. O sea que las corporaciones manejan. ¿Recuerdan cómo estaba tan claro que existía un manejo informativo cuando la COVID? Que los periódicos de diferentes países tenían el mismo titular, la misma noticia, el mismo. Pues eso sigue igual. Nos están manejando con las informaciones que necesitan para que nosotros pues pensemos lo que tengamos que pensar por ser buenos chicos. Y el tema de Internet. Nosotros estamos con ustedes gracias a Internet. Este programa y todo Comunicaciones TIAN, que tiene su fuerza, es gracias a Internet. Sí, gracias a un manejo pues absolutamente cuidadosísimo, ¿no? Porque evidentemente la censura está y cada vez más, el control está en cada vez más. Y como dicen, la restricción de las libertades civiles sutilmente, por nuestra seguridad, por nuestra salud, por todo, cada vez está aumentando más. Me hacía mucho la gracia, dice, como él dice, y esa democracia que no tenemos porque es falsa, ¿no? O sea, él lo tiene bastante claro también, ¿no? Que hay mucho envoltorio y luego a la hora de la verdad, pues eso, el poder es el que sigue controlando con diferentes caras y que es lo preocupante que también nos transmite, que se siente amenazado por su propia incapacidad, por esa debacle de la economía neoliberal que hablamos en el anterior programa, por la amenaza geopolítica de la confrontación de dos grandes bloques, los países emergentes, Rusia-China con Occidente, por la influencia también de Internet, que se les puede escapar un poco el control, y están las élites nerviosas, y de ahí vienen toda esta convulsión que hay ahora, y Rusia y Ucrania y ahora Oriente Medio, todas estas historias que en el fondo, como pasó con el COVID precisamente, puede ser la destrucción creativa que decían en otra ocasión, la gran oportunidad para el gran reseteo, para irnos metiendo poco a poco más. ¿Y qué podemos hacer? Pues recordar los principios generales del interés general que dice él, la utopía, ¿no? Recordar que existe la utopía, que existen las cooperativas, que existen que alguna vez hay rasgos de justicia social en algunos gobiernos y gobernantes que se pueden tomar como modelo, que existe la austeridad, que existe el bien común, que existen esas cosas que ya casi ni se dicen. Y que ha existido hasta hace poco la economía mixta. O sea, empresas públicas y empresas privadas. Sí, pero es que ahora la colaboración público-privada es derivar lo público a lo privado. Sí, claro. Fíjate, se utiliza la palabra... Ahora ya no existe lo público, ya se vendió prácticamente todo.
Sí, sí, Todo ya son sociedades anónimas con gran participación del capital inversor internacional. Sí, El que manda. y la gestión privada de la empresa pública. Es que hay de verdad, o sea, cómo se tuercen las palabras, en fin. Bueno, una economía de rostro humano, es lo que... No sé lo que es en el fondo, pero es lo que seguimos abogando. Y bueno, nos queda un tercer programa con Adrián, así para que... sorprendernos un poquito más. Así que a ver con qué nos sorprende la próxima vez. Nos despedimos. Agur, agur, agur.